Muchas gracias a todos por venir. Esta es la charla 101 y tenemos a José Juan Castro Hernández, que es profesor de la universidad y dirige el máster de gestión sostenible en recursos pesqueros. Él la verdad que es un científico importante y muy bueno, pues ha publicado artículos y libros y demás. Y hoy nos va a hablar de las infraestructuras, nos va a hablar de la pesca y los en Canarias. Sí. Bueno, él ya ha participado con nosotros anteriormente, en 2013, con su libro La pesca entre sus circunstancias y consecuencias, de la que es editor, y también es el artífice de la revista Anales Universitarios de Etología, con la que colabora la biblioteca. Bueno, ahora él nos va a hablar. Gracias. Primero, dar las gracias por estar aquí, de subir la nota a los que han venido, apuntar el nombre al final. Y aclarar dos cosas. Primero, que evidentemente no soy ese gran científico que dicen que soy, pero mediocres para abajo, o sea, no está un poco tanto. Y lo que sí quería aclarar una cosa que le dije a Belina cuando me mandó el correo de que le mandase una foto y perfiles. Le puse predicador en el desierto. Que es lo que no dijeron. ¿Por qué predicador en el desierto? Porque muchas veces no se ve en este tipo de campo, sobre todo antes de saberlo, que es como hablar con las paredes, lo que en ese caso. Y más para que predicador, porque a veces estoy predicando más el desastre, el colapso, que llega el mal. Desgraciadamente es así y posiblemente no te lo ratificarán. Pero bueno, sin más, les voy a dar un poco de lo que es la pesca en las islas. Lo que yo creo que habría que hacer es un tipo de cambio en la filosofía de cómo se plantea lo que es el esfuerzo real. Y de paso aprovecho y le dan un pequeño repaso histórico a las islas para que se acuerden, para que vean cómo era antes y ahora hemos llegado ahora. Espero que eso a algunos les haga añorar algunas cosas y a otros simplemente les recuerde que no todo es como lo vemos ahora, yo creo que tiene un pasado. Bueno, voy a centrarme en lo que es la charla, que voy a hablarles un poco de lo que es el esfuerzo pesquero, ¿no? Y qué significa el esfuerzo pesquero y cómo eso ha influido en lo que tenemos ahora, en cómo hemos llegado a la situación actual. Bien, un poco de repaso a los que ya han dado clase. En pesca, lo que es en gestión pesquera hace falta dos datos importantes. El fundamental es la captura, saber lo que estamos pescando. Bueno, si sabemos lo que hemos pescado a lo largo de la historia, podemos tener una idea de qué parte del pastel nos hemos comido y también qué parte del pastel nos queda. Eso es un dato fundamental. Y se usa en todos los modelos de gestión pesquera, en todos. No hay ningún modelo que no tenga en cuenta la cantidad. Y el segundo dato importante es el esfuerzo. ¿Qué es el esfuerzo? Pues la energía que aplicamos, ya sea el número de las pescadas, el número de barcos, el número de personas, la energía que aplicamos para obtener esa captura. Y son datos importantes. No es algo que nos va a dar información diferente. Concretamente, este último, el esfuerzo, nos da una idea también del tema económico de la pesquería. Si estamos invirtiendo más dinero en energía que lo que estamos recuperando en captura, ¿no? Esta es una cuantificación económica de cómo va esa pesca. Bien, generalmente el esfuerzo se asocia a la mortalidad por peces, a la cantidad de peces que obtenemos con esa energía de agua. Y desgraciadamente, desde el punto de vista, a lo largo de forma tradicional, se ha usado siempre el esfuerzo, o se asocia el esfuerzo a las unidades de extracción de captura, es decir, a las artes de pesca, al número de barcos, al número de pescadores, cuando hay otros parámetros, desde el punto de vista, que también influyen en lo que es el esfuerzo y que no se cuantifican en los modelos. Y por tanto, el esfuerzo, desde el punto de vista, está subestimado. O sea, siempre creo que hay más esfuerzo que el que realmente se cuantifica en los modelos, porque entra en las estadísticas de pesca, ¿no? Bien, según algunos autores, concretamente estos que después Wagner y Morgan, el esfuerzo se define en dos, o sea, hay dos grandes tipos de esfuerzo. El nominal, que es el que está en los papeles, número de barcos, número de pescadores, y el real, el efectivo, el que se aplica y el que causa mortalidad. Bien, ese real, el esfuerzo efectivo, es el producto de lo que es el poder de pesca, que es distinguir entre poder de pesca y potencial de pesca, porque el potencial de pesca occidente es mucho mayor que el poder de pesca. Ese poder de pesca es la capacidad, digamos, o el área que un arte, una NASA, una red, barre cada vez que lo utilizamos. O sea, ¿cuál es el área que está bajo la acción de ese arte? Por el tiempo o por el número de veces que utilizamos ese arte. Eso no tiene idea de lo que es el esfuerzo real. O sea, la cantidad de peces que están siendo afectadas cada vez que tenemos el barco o metemos el arte en el agua.
Bien, a partir de esos datos, de lo que es la captura y el esfuerzo, podemos hacernos una idea de cómo varía esa rentabilidad de la pesquería, si como los kilos partido de un número de pescadores, un número de horas pescando, vemos si eso cambia a lo largo del tiempo, si aumenta o desciende, nos podemos hacer una idea de que existen más o menos peces en el mar. Es decir, no es lo mismo ver 100 kilos en una hora que 100 kilos en un año. Son 100 kilos, pero a la medida del tiempo, en este caso, no tengo idea de que la abundancia que hay en el mar de esos peces es distinta, ¿no? Está claro. Si cogemos 100 kilos en una hora, que es muchos más peces que si le damos un año y con esos mismos 100 kilos. Entonces, las variaciones de la captura por unidad de esfuerzo nos dan una idea de la abundancia de peces que puede haber más o menos en el medio en el que estamos actuando. Y así se ha usado a lo largo de estos últimos 50, 60 años en todos los modelos que conocemos como de producción. Bien, el problema está cómo convertimos una flota con muchos tipos de barcos, muchos tipos de arte, muchos tipos de pescadores con idiosincrasias diferentes, experiencias diferentes, lo convertimos en una unidad homogénea, que podamos sumar unos y otros para tener la cantidad de esfuerzo real que invertimos en la pesquería. Eso es un problema que los gestores se encuentran todos los días y es difícil de asumir, porque realmente es muy complicado sumar un barco pequeño que trabaja con NASA con un barco grande que trabaja con cerco. La unidad de esfuerzo ahí es difícil de establecer como única, cuando el stock que estamos actuando sí puede ser único. Bien, y este problema se acentúa aún más en las pesquerías de tipo tradicional, tipo canaria, tipo artesanal, donde hay un montón de tipos de barcos diferentes, con cada pescador puede usar en el mismo día diferentes tipos de arte y además diferentes especies de objetivos, con lo cual eso aún se complica más. Bien, concretamente en Canarias, en Gran Canaria, si queremos centrarnos más, pues tenemos una flota muy heterogénea, generalmente con barcos pequeños, y barcos entre los 6-7 metros de eslora hasta los 20 y pocos, 21, 22, que son los cerqueros de las pequeñas. Hay barcos más grandes, pero que no pescan en Canarias. Entonces, lo que es la pesca en Canarias y la pesca desde Canarias, que pesca fuera. Esos son otros europeos, no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo nosotros. Estamos centrando en lo que es la pesca en Canarias. Bien, pues tiene eso, tripulaciones pequeñas, barcos pequeños, de media, y que cambien de especie objetivo a lo largo del tiempo. O sea, hay una época que pescan el atún, sobre todo cerca del verano, y el resto del año que pescan otras especies, generalmente peces de viento demersales, lo que llamamos pescado blanco, que es alzama y demás. Por lo tanto, son pesquerías diferentes y pueden usar artes diferentes. E inciden sobre ambientes diferentes. Bien, y además compiten con la pesquería de tipo recreativa. Tenemos dos pesquerías diferentes que actúan sobre el mismo recurso y entran en competencia continuamente. Y eso es un problema que no vamos a tocar aquí, pero que también tiene su dimensión. Bien, en los últimos 40 años la flota artesanal ha sufrido pocas variaciones. Aquí pueden ver datos de las canteras del año 45 al 2013 y son prácticamente los mismos barcos. Ha habido muy poquitas cosas. La pintura es una cosa más. Pero sin embargo, tenemos actualmente 800 barcos en Gran Canaria, 800 barcos, los cuales tienen una antigüedad de 25 años de edad aproximadamente. Son barcos bastante antiguos, pequeños, de 8,3 metros de eslora de media y unos 36 caballos de vapor de media. Hay todo un rango que vamos a hacer de la media. Y la mayoría se dedican a la pesca, la gran mayoría a la pesca con NASA, con líneas, con transmayos, artes, digamos, prácticamente son, muchos de ellos son pasivos, son pesquerías muy cortas, de que van a calar arte por la mañanita o el día anterior y levantan a las pocas horas, es que tenemos una pesquería de prácticamente, como dicen algunos pescadores, de gandules. Se levantan a las 7 de la mañana, a las 5 y a las 12 están en casa ya comiendo tranquilamente sin ningún problema. No todos son así, hay pesquerías que tienen un poco más de intensidad, pero no son esas grandes pesquerías que se van a África y se pasan 6 meses pescando en África o en el Mar del Norte, donde sea, sino son una cosa mucho más local. Bien, en el año 2012, por el total de Canarias, 800 barcos en todo el archipiélago y 1.457 hombres también en todo el archipiélago en 2012. Son los pescadores que tenemos actualmente. En el año 70 había 9.000 pescadores. De 9.000 hemos pasado a esos 1.500 escasos que hay en la actualidad. Bien, en ese mismo periodo, de 1870 a 2010, los valores o los rendimientos que obtiene una NASA metida en el mar en cuanto a kilos de peces ha descendido casi un 90%. O sea, y son datos de NASA puestas por científicos, no son NASA puestas por pescadores. ¿No? Puestas por pescadores, pero con conocimiento científico. O sea, poniendo las NASA, vemos que capturamos actualmente un 90% menos. La misma NASA, el mismo sitio, con el mismo tiempo de pesca, están pescando un 90% menos. Si asumimos lo anterior que decíamos de que las variaciones en la captura de unidad de esfuerzo se asocian a las variaciones en la abundancia, quiere decir que hay un 90% menos de peces que en medio. Un 90% de peces. O sea, se dice rápido, pero tiene que estar todo el mundo saltando porque hay de repente un riesgo de que nos quedemos sin peces dentro de 4 días.
si no cambiamos la situación. Bien. En ese mismo tiempo ha habido varios cambios relativamente importantes en la flota. Y se fijan, estos son el número de barcos que tienen motor de los años 60 hasta la actualidad. Ya en los años 60 más del 60% de la flota tenía motor dentro de borda, pero solo el 40% tuvo maquinilla de tracción en los años 80. Es decir, son maquinillas para subir las artes de pesca, subir las nasas, facilita un poco la maniobra. Y mientras que en los años 60 un barco de pesca navajito ponía 6 nasas y lo levantaba cada 3-5 días, ahora pueden poner 50, pueden poner 200 y pico nasas y levanta 50 diarias, sin ningún problema, en menos tiempo, y más lejos, porque tiene más capacidad de movimiento. Y son los mismos barcos, las mismas loras. La misma antigüedad, son barcos más viejos, con las mismas loras, pero tecnificados un poquito. Y eso se incrementa el esfuerzo. Bien, aquí podemos ver cómo esos barcos tienen cada vez más motores mejores. Se han ido adaptando los motores con más caballaje, más capacidad, y han ido incrementando el esfuerzo desde el punto de vista del caballaje. En cuanto al punto de vista de lo que es el TRB, la capacidad, los barcos se ve que son algunos un poco más grandes. Se han modificado y tienen más capacidad de alojar capturas. Pero eso tampoco significa mucho, porque aunque sean barcos más grandes, como pescan de forma con nasas, da igual que el barco mida 20 metros que mida 8 metros, porque levantan 50 nasas y eso le cae en una cajita no más que la décima parte del mar, o sea que tampoco es una cuestión de capacidad. Otra cosa son ya los cerqueros, las freñas, que son la mayor parte de la flota, da igual el tamaño del barco, lo único que da más habitabilidad, más confort, más seguridad, pero no da más pesca. Bien, aquí pueden ver los datos que entre el 86 y el 2012 el número de buques se redujo prácticamente en un 50%, nos pasamos de 1.500 casi a los 800 que decíamos que hay en la actualidad, mientras que en el TRD, la capacidad de alojamiento, los propios barcos más grandes, se ha multiplicado por 1,5. Pasamos de 3.500 toneladas a unas 5.200 aproximadamente. Bien, también en ese año, en esos años, del 26 al 2012, se construyeron un montón de infraestructuras portuarias. Claro, no puertos secundarios, Aligneguí, Mogán, Agaete, una cantidad de puertos secundarios asociados a esa flota artesanal. O sea, otra cosa es el puerto de la Luz, que va más asociado a lo que sería la flota industrial que va a pescar fuera de los Canaries Canarios. Pero la flota artesanal, los barcos pequeños están más asociados a esos puertos secundarios. Es decir, que en ese periodo, aunque había menos barcos, tengan en cuenta, los barcos recreativos que había en esos años, en el año 2005, fueron 23.500 barcos recreativos. Mientras que estamos hablando de unos 800 barcos profesionales en la actualidad. O sea, la dimensión entre ambas cosas son muy diferentes. Y el número de barcos, perdón, 800 en la provincia de Las Palmas y 1.088 en toda la provincia de todo lo que sería el archipiélago. Hablando de 23.000, 30.000 barcos recreativos frente a barcos de pesca. Bien, es curioso que en ese periodo, del 2016 al 2012, se implementó una serie de normas donde el gobierno planteaba una reducción del esfuerzo. Todas las normas que hay son de control de NASA, control de barcos, reducción de flota, o sea, reducción del esfuerzo, digamos, tradicional, el clásico. El que está asociado a aquellos elementos que extraen directamente peces del mar. Pero en cambio, desarrollar una política, desde el punto de vista paradójica, de desarrollar los puertos. Desarrollar más puertos, con más infraestructura, congeladores, grúas, pantalanes, etcétera, etcétera. Que yo creo que influye de forma muy significativa a lo que es el esfuerzo. No es lo mismo coger un barquito y tener que llegar a la playa y buscar gente que te ayude a pararlo en la playa, a tener tu barquito, llegar a un pantalán, tú mismo coges la caja, metes un congelador en un coche y la pones en las palmas en cuestión de 5 minutos. Bueno, 5 minutos no me entero, te hacen que todo así, pero si no, un poco más. Me refiero a que esa unidad de esfuerzo, esa estructura que no está cuantificada, está potenciando el tiempo que puede tener el barco pescando en el mar y la facilidad que tiene para ir y regresar más veces al mar y pescar. Pero eso no está en los modelos, no se cuantifica como unidad de esfuerzo tradicional. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo ha ido cambiando las infraestructuras portuarias en el archipiélago, o en Gran Canaria concretamente, a lo largo de estos últimos 40 años. Empezamos por Mogán, a ver señor, 100 años me voy a remontar hacia atrás, lo más que pueda. 1830 en Mogán, los años 60, años 70, el año 24 se comienza la construcción del puerto y en la actualidad. Ese es el cambio que ha tenido la costa de Mogán. Y evidentemente fíjense el número de barquitos que podía alojar esa playa, que era a base de subirlos a fuerza humana, a toda la flota que tenemos actualmente recreativa y profesional, porque su mar también es recreativo. Aligneguí, año 65,
año 71, año 84 se construye el puerto, 2010. Aldea San Nicolás, 1910, año 63, año 84, 1990, año 2000, se construye el puerto, que aloja 3 barquitos, pero que está ahí con un potencial de desarrollo tremendo, sobre todo para la zona recreativa. Agaete, 1900, 1930, 65, 70, 80, 1990 se inicia el puerto actual y en la actualidad, 2010. Se ve el cambio que ha sufrido prácticamente a partir de los años 60, 70, 90. Es donde ha habido los cambios importantes en infraestructura. Si hacemos eso ahora en gráficos, vemos de la cantidad de playas que había en el archipiélago, donde habían barquitos de pesca en los años 60, vemos cómo ha ido el porcentaje que se ha ido incrementando en cuanto se han ido añadiendo puertos. Vemos que la progresión es enorme. O sea, en los 2000 prácticamente el 60% de aquellas playitas que habían originalmente tienen puerto. Tienen puerto, o tienen grúas, o tienen cámaras de congelación, es decir, tienen infraestructuras que ayudan a la pesca. Para lo mejor 2 barquitos, pero que está el puerto, y que está la grúa, y está todo el equipamiento necesario para tener una mayor capacidad de protección pesquera. Y si lo que hacemos es convertimos el número de metros de dique construido, desde los años 1900 hasta la actualidad, fíjense como a partir de los 60, se dispara el número de metros de diques construidos. Por isla, que tenemos Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. Tenerife es la más espectacular. La que ha experimentado un incremento tremendo. Y aquí estoy incluyendo no solamente puertos secundarios de tipo pesquero tradicional, sino incluso las marinas. O sea, los alojan barcos deportivos, que también tiene su impacto. Bien, la tabla no se ve bien, pero en general, si cogemos las capturas, aquí he puesto 5 puertos de la isla: Agaete, San Cristóbal, Melinada, Castillo y Medellín y Mogán. Las capturas en el año 84, las capturas en el año 2012. En algunos puertos no hay muchos cambios, incluso han incrementado. Creo que Aguiliquín pasó de las 900 y pico toneladas a 930. Pero además han bajado el número de capturas en general. Y si dividimos esas capturas por el número de pescadores, el número de barcos y demás, vemos que hay cambios significativos. Cuando divido por el número de pescadores parece que se incrementa. Claro, como son menos pescadores, los barcos son más tecnificados, llevan menos, antes iban a remo, ahora van con motor y tal, pues si antes iban 4, ahora va 1. Con lo cual la captura dividida entre 1 pues, va a aumentar y se divide entre 4. Pero en general, y no veo los números, lo digo aquí, también en el ordenador, se puede decir que de media, si dividimos la captura por el número de barcos, se ha reducido un 27% entre el 84 y el 2012. El número de pescadores se ha aumentado un 26%, porque son menos pescadores con mayor potencial pesquero. El número de TRBs, de capacidad del barco, se ha reducido un 60%. Y si lo hacemos por metros de ticket construido en cada puerto, se ha reducido un 63%. Es decir, todos esos puertos mejor equipados pescan un 63% menos que lo que pescaban en el año 84. Es curioso, ¿no?, que teniendo mayor capacidad, mejores barcos con mejores motores, mejores instalaciones, y pescamos un 63% menos, de media. Algunos más, algunos menos, pero de media 63%. No se entiende, a no ser que no haya peces, que haya menos peces, o son unos malos pescadores, cosa que es duro, porque prácticamente son los mismos. Bien, aquí podemos ver los datos ahora, las capturas, del año 69 al 2006, lo que se ha perdido en rendimiento por isla, Gran Canaria y Fuerteventura y Tenerife, en comparación a la captura que se hacía en el año 69. Y se fijan, de media, bueno, en Gran Canaria hemos perdido un 88,6%, menos de capacidad pesquera. En Tenerife, por Fuerteventura, 74,4%, o sea, Fuerteventura no es ese paraíso que pensamos que por una pesquería va a pescar a todo, está bastante sometida a presión. Y Tenerife, que tiene espectacular crecimiento de puertos, un 97% menos de captura que lo que se hacía en el año 69, con menos infraestructura y con peores barcos. Un 97% menos. Por eso nos da la media que vemos antes, de que hemos perdido solamente en NASA el 89,9% de la captura. Bien, conclusiones. En Canarias las especies objetivo de la pesca ilegal muestran síntomas crónicos de agotamiento. Esto no lo digo ya ahora, ya lo decía García Cabrera en el año 70. Decía que ya había sobreexplotación hasta los 100 metros. Pero en el año 70 hasta ahora no hemos hecho nada. Todo lo contrario. Darle más palo. Meter más esfuerzo.
La política de gestión se ha basado principalmente en la regular el esfuerzo de pesca, limitando el tipo y cantidad de artes de pesca usados por los pescadores profesionales y recreativos. Menos zonas de pesca, palanca de menos anzuelos, menos número de NASA, etcétera, etcétera. Barcos más pequeños se adecuan al barco. Pero, sin embargo, el número de barcos ha descendido un 51,5% desde el 70 hasta ahora. Paradójicamente, al mismo tiempo que se hacía eso, que se hacen ese tipo de normas, reduciendo el esfuerzo pesquero clásico, se ha ido introduciendo infraestructuras pesqueras. Nuevos puertos, mejor equipados. Hay cofradías que tienen un congelador enorme, con una potencia tremenda para meter una cajita con 5 o 6 kilos de vieja al fondo. O sea, desde el punto de vista económico también, si cuantificamos el gasto, eso es un derroche. Pero tampoco hay nadie que supervise ese tipo de cosas. Simplemente se hacen y ahí se abandona esa infraestructura en manos de quien sea y nadie hace una inspección de si eso se está usando de forma adecuada. Bien, y esas infraestructuras tanto dan alojamiento a la flota recreativa como a la profesional. Tenemos que sumar la recreativa también en esto, que también juega. Y en esta isla, según el estudio del Ministerio, el 70% de la captura, pero el 63% de la captura total la desembarca en deportiva, en el año 2005. Y en el 2005 hasta ahora se ha multiplicado por 2,2 el número de licencias deportivas. Si en el 2005 capturaron el 63%, hoy calculen. Bien, mientras el CPO descendió un promedio de casi el 90%, los metros de dique y puertos secundarios se multiplicaron casi por 5. La correlación entre ambas medidas es significativa, es casi del 94% la R y 0,007 de significancia. Y quinto, una pesquería pobre en datos, como puede ser esta de Canarias, los metros de puertos construidos pueden ser un buen indicador de la variabilidad que está siendo sometida la explotación pesquera, porque estamos incluyendo dentro de esa estructura la flota deportiva, cosa que no entra en los modelos clásicos. Solamente se tiene en cuenta la pesca profesional. Y la flota deportiva, en algunos sitios, como puede ser Canarias, puede tener un impacto mucho mayor que el que tiene la flota profesional. Y nada más, no quiero cansar de mucho más. ¿Hay alguna pregunta? Me he quedado con la boca abierta. Desde el 70 hasta ahora que decías que había, ya se habían publicado estudios de que estaban... Sí, en el año 70 García Cabrera, era un científico del Instituto Español de Oceanografía, ya decía que en Canarias la pesquería artesanal estaba agotada, estaba sobrepescada hasta los 100 metros de profundidad. ¿Y no se ha tomado ningún tipo de medida? Las medidas que se han tomado son las clásicas, es decir, reducir el número de artes, reducir el número de NASA, entre comillas reducir, porque bueno, eso de reducir un poco... Porque algunos han puesto limitaciones de 70 NASA, bueno, había en el año 60 y... ¿Cuándo es la ley de pesca? La primera del 86. Ponía 25 NASA por barco de máximo, ¿no? Año 86. En el año 2003, en Gran Canaria subió a 70. A 70. O sea, a pesar de estar sobreexplotadas, incrementamos teóricamente el esfuerzo a 70. Luego han reducido a 60. Pero bueno, que ya se sabía que de hecho todos los informes que hay de pesca y demás dicen que la pesquería, todas las especies están sobreexplotadas. Algunas de ellas incluso agotadas, como puede ser el pejetaro en la Canaria, los meros, abaes, son especies que están muy castigadas. No es una cosa nueva. Lo que pasa es que han ido aplicando, digamos, los métodos tradicionales, que se ha demostrado que no funcionan. Pero esas medidas han sido aplicadas entonces a lo que es la flota profesional, no a la deportiva. No, la deportiva no tiene ningún tipo de limitación. La única limitación que han tenido es la cantidad de kilos teóricos que pueden pescar por día, que creo que son 5 kilos por día, y nada más. Pero bueno, que tampoco lo cumple nadie. No hay inspecciones que se cumplan esas mínimas normativas. Sí, pero es muy complicado. Ten en cuenta que estamos hablando de... En esta isla, ¿cuánto pueden haber? 3 inspectores. 3 inspectores en la isla. Uno de vacaciones, otro de baja y otro de no sé qué. Y los domingos no trabajan y el otro no vino porque tenía algún compromiso personal. Es decir, no, y además hay un montón de puertos, un montón de playas, un montón de caras donde es imposible controlar la captura, ¿no? Cogen al pobre chiquillo que está en la playa de Arinaga con la cañita, pero los demás no los cogen. La pesca deportiva. No, sí, está claro. Luego, bueno, para que no nos oye nadie, quizás una de las medidas correctoras, las llaves creo, sería, por ejemplo, encargarse la pesca deportiva desde embarcación. Dejar la caña y la submarina, que son las que realmente tampoco impactan tanto. Quizás te llevaría una sorpresa, ¿no? Bueno, ¿tú te acuerdas la tesis de Aarón? Que no es tampoco tan especial la pesca submarina. Empezaría por la de embarcación.
Porque muchas veces se disfraza realmente lo que es una actividad deportiva como una actividad profesional subterfugial, porque después te sacan el pescado y la venden, porque ahora también se control sanitario, todo vale. La venta ilegal está a orden del día. Pero hay un problema gordo, ¿no? Que mientras que la pesca profesional en el 2005 aportaba 10 millones de euros, 10 millones de euros a las arcas, incluyendo túnez, la pesca deportiva solamente encarnada y desplazamiento aportaba más de 50. Con lo cual eso implica que además el estrato social es mucho mayor en el económico de los pescadores recreativos, con una influencia social tremenda. Es difícil decir ponerle el cascabel de gato. Yo creo que prohibir en sí no solucionaría nada. Lo que se debe hacer, digamos, es cambiar la filosofía. Yo soy partidario de que no se siga teniendo la idea de que el mar es una cosa de todo, que esté abierto y que todo el mundo pueda pescar con el que le gane y el que le gane, sino que exista lo que se introduce lo que se llama la cogestión, ¿no? Que cada colectivo de pescadores profesionales deportivos tengan un área concreta de la acción, ¿no? Que ellos sean los responsables de la gestión y tengan una cuota de capturas, con lo cual les implica a ellos en el proceso. El proceso de conservación también, porque son sus peces. O sea, el hecho de que no pueden ir a pescar en cualquier otro sitio y que son sus peces, de alguna forma lo obliga a gestionar más adecuadamente la que es el recurso. La de vida en vivo, creo que estaba. Hay ejemplos ya en España, no es una cosa nueva, pero se puede hacer. El tema es cambiar esa forma de entender las cosas. Hay más opciones, buscar recursos a profundidad aquí, el pescador. Eso yo no lo haría. Te digo porque, te voy a poner un ejemplo. Si yo tengo una empresa maderera y le doy un bosque y arrasa con el bosque, lo que no voy a hacer es darle otro bosque. Bueno, hay recursos, ¿no? Anda mesopelágica, tienes ahí casi 200 metros de capa. Sí, pero estaríamos hablando ya para hacer piensos, harinas, no estaríamos hablando de Cambiar el modelo totalmente. sería otra cosa. Aceite. Sí, exactamente, subproductos para las cosas. También hay que tener cuidado con eso porque precisamente en los temas de piensos para piscifactorías está habido estando problemas, sobre todo los que se han sacado del Báltico y demás de contaminación. Y si no recuerdo mal, hace poco salió un artículo de que los de veterinaria habían detectado que los cetáceos de aquí de Canarias estaban bastante contaminados. No, pero estoy diciendo otras cosas. Dentro de una serie de especies, generalmente son pequeños peces de gambitas y demás que viven entre 600 y 800 metros de profundidad. Una capa enorme de biomasa que hay ahí a esa profundidad, que no tienen, digamos, no tenían mercado, no son especies que se pueden vender ahí, pero sí se pueden usar para hacer harinas, piensos, aceite. Pero también hay que ver si sería recomendable y meterle mano precisamente a algo que al final podríamos acabar siendo un desperdicio. Obviamente, pero estamos hablando de una biomasa que es ingente la que hay. O sea, una biomasa, una capa de ese grosor que está prácticamente continua en el océano. No quiere decir que se pueda hacer a ciegas, hay que un poco hacer también los estudios. Uno de los problemas quizás es que, claro, tendrías que utilizar artes, por ejemplo, aquí están totalmente anatomizados, como por ejemplo el arrastre, ¿no? Aquí hablas de arrastre y automáticamente los pescadores te abren un canal y te curan boca abajo porque te dé sangre. Como quería pescar al arrastre. Sí, es una cuestión también de eso, de mentalizar también de ciertas cosas. Alguna vez escuché unos modelos que hay de gestión empresarial de las pesquerías que son más etiquetando el producto y que para gestionar la pesquería de manera sostenible, no sé si es el MSC. Ya no sé el nivel de sobreexplotación que tienen las pesquerías aquí, pero quizá podía ser una opción y ya que fuéramos los consumidores los que estuviéramos lo suficientemente concienciados y decidiéramos comprar un pescado que esté certificado como que realmente proviene de una pesquería sostenible. Pero en todo eso hay mucho truco. No es todo lo que reduce. Evidentemente, MSC y otros sellos que hay por ahí certifican pesquería. Pero eso no quiere decir que realmente la pesquería sea sostenible. Eso, digamos, certifica buenas prácticas de pesca. Pero una pesquería internacional como puede ser los túnidos, que tú lo hagas bien y llega el torre que lo haga mal, no quiere decir que la pesquería sea sostenible. Tú haces buenas prácticas. Y luego, en todo eso también hay un poco de marketing. Que tiene razón en el sentido de que de esa forma también el consumidor tiene control sobre lo que consume y es capaz de elegir y decir, bueno, esto sí me interesa porque lo hace bien y este no me interesa porque lo hace mal. Es verdad. Que también quitas toda la pesca ilegal del medio también. Todo el furtivismo lo quitas con ese tipo de cosas. Eso sí. Da un valor, es una estrategia que hay que aplicar y que utilizar. Pero no es la solución, no es la única solución. En realidad deberían ser casi leyes a nivel general que te obligara a actuar de esa manera. Más que leyes, yo creo que la cuestión no está en leyes, porque cuando empiezas a hacer leyes siempre hay gente que intenta buscar la forma de pasarse la ley por encima. Entonces, yo creo que es más una cuestión de educación y creo que de intentar
desde mi punto de vista, igual es una locura, que el mar sea como la tierra. O sea, todo el mundo tiene que saber cuál es su sitio, cuál es su casa, cuál es su finca, cuál es su historia, qué tiene que proteger y qué tiene que hacer para conservar. En el mar no tenemos eso. O sea, el mar es la casa de todos. Por lo tanto, cada cual se le da la gana. Y de esa forma no sería posible. Entonces creo que es un poco más, y eso lo están haciendo los japoneses, ¿no? Ellos hace años están haciendo eso, lo hacen los noruegos, lo están haciendo también los irlandeses, es decir, como dice Antonio, lo están haciendo también en la península. O sea, no es una cosa que estemos inventando, pero es un cambio de mentalidad que tenemos que ir introduciendo poco a poco, porque la gente no está dispuesta a decir, oye, no, que el mar es de todo. Y yo llevo haciendo eso, mi abuelo lo hacía hace 100 años y yo quiero seguir haciendo, no se puedo seguir así. El problema es cuando lo que hace el vecino te influye a tu cartera. Claro, claro. Pero ya te preocupas tú de que, si te influye, te preocupas tú de molestarte en que no lo haga. Pero ahora no puedes hacer nada. O sea, está como está el mal, lo que haga el vecino, que lo tragas. Bueno, en el estrecho pasaba con la legislación europea frente a la legislación de Marruecos y al final lo que los pescadores españoles no podían pescar daba igual porque los marroquíes lo pillaban. Por las almadrabas. Europa obligó a desmantelar todas las almadrabas europeas y se las vendimos a los marroquíes. Lo que han hecho es calarlas, en vez de calarlas en España, calarlas en África. Estamos el mismo problema. Pero también ¿En qué se basa la política esta de la construcción de refugios pesqueros? Que tú has puesto aquí sobre los años 80, ¿no? Sí. Al final se ha demostrado que, vamos, que no ha supuesto... Pues va muy ligada al sector turístico, está claro. Ha sido una especie de una coartada para, con dinero de otro tipo, invertir en infraestructura turística. Porque al final todos esos puertos, dígase el que sea, Mogar, Guiriguín, Venenara, están más ocupados por barcos turísticos, barcos recreativos, que realmente por barcos profesionales, que fue, digamos, el inicio, el embrión de esa construcción. Sí. Se ha ido camuflando de esa manera inversiones de un sitio a otro. Claro que nosotros hemos ido durante todas estas décadas atrás, se han estado haciendo inversiones en el sector turístico, que al fin y al cabo el rendimiento que le da para la población canaria, pues, puestos de trabajo y todo eso es mínimo, ¿no? Yo considero que se ha hipotecado el territorio de las islas para que otros de fuera exploten ese territorio en forma de turistas. Pero yo creo que incluso mucho más allá que el territorio, hemos hipotecado a generaciones de personas. Claro, Porque, bueno, desde mi punto de vista, conmigo había muchos chicos que estudiamos yo soy de vecindario, del sur de la isla, estudiamos en el colegio público. La gran mayoría de mis compañeros se fueron a trabajar en los años 70, 80, se fueron a trabajar a la construcción y a los hoteles. Ganaban un montón de dinero. Era gente, chicos de 17, 18 años que tenían los bolsillos llenos, todos, con coche, con moto. Y el que estudiaba era el criminal, claro, porque no tenías un duro ni para ir al colegio, no hacías nada. Esa gente, hoy, en la situación que estamos actualmente de crisis, son irrecuperables, porque no los pueden vender en ningún otro sitio. Entonces no solamente hemos perdido territorio, hemos perdido personas. Y nos va a costar muchísimo recuperar esas personas, porque esas personas a su vez tienen hijos. Y es toda una especie de cadena que es muy difícil de volver a recuperar, muy difícil. O sea, el turismo ha traído trabajo, sí, es obvio, ha traído riqueza, es obvio, pero también ha traído problemas que no hemos sabido prever desde el principio y que nos va a costar mucho superarlo. O sea, yo lo que veo en el tema turístico, pero ya quizás salirme un poco, que es, no sé cómo decirte, se le da un bombo y un platillo terrible, ¿no? Somos una comunidad de islas en donde el turismo es la principal industria local, pero después resulta que es la que más índice de paro tiene, así como tenemos una industria turística fantástica, fabulosa, un llenazo de todo del 100%, pero resulta que eso no se traduce en la economía. Pero es lógico que sea también la que más paro tiene porque es la más grande también. En proporción debe ser la que genera más trabajo y también la que genera más paro. Pero es una cuestión simplemente de números, ¿no? Y hay otra componente, y es que mucho dinero también, ya no solo el tema turístico, sino por ejemplo el puerto el que está en La Palma, el de Tazacorte, que es un puerto hiperdimensionado. O sea, una cámara de congelación para no sé cuántos millones de toneladas y nada más que hay 4 barcos. Entonces también aquí ha habido mucho dinero que se ha desviado también a lo que es construcción ladrillo, que es el banco. ¿Sabes lo que dijo una vez el secretario de Pesca? Si tú quieres solucionar el problema de la pesca en España, acaba con la subvención. Verás tú que rápido se va a adelante. Y ya luego el asunto nacional. Porque quizás también esta situación que Pero acabas con la parte, digamos, del sector profesional, que hoy por hoy en Canarias no es el más importante. Para controlar el sector turístico, a falta de inspectores, ¿no se podría, dado que sobre todo en estos últimos tiempos ha surgido algunos grupos, algunos ONGs que están más preocupados por eso, igual son algunas de las que puedo referirme, por ejemplo, de Alianza Tiburones y demás,
¿se podría un poco dar potestad a esos grupos de tener un poco de esa vigilancia, falta de inspectores, hasta que se consiguieran más inspectores para controlar los otros? Eso me metido de los profetas, porque eso... No, A ver, lo que me refiero, por ejemplo, hay precedentes ya en sitios donde se han colaborado con organizaciones para que vigilen y... O sea, los paramilitares son igual de malos que los militares. Prefiero que en el sentido de que una vez que te cogen entre ojos, pues con el mismo criterio. No tiene sentido. O sea, eso tiene que tener otro tipo de cauces. O sea, y uno de los cauces evidentemente es la educación y el conocimiento. O sea, primero, saber cómo estamos. Reconocer que tenemos un problema, tenemos una enfermedad. Y una vez que tenemos una enfermedad, busquemos medicamentos. Lo que no podemos poner ahí gente que pueda hacer de su capa un sayo. Eso no lo podemos hacer. O sea, todo tiene que tener un orden. Lo que hace falta es que los que están arriba, los que le estamos pagando para que tengan esas acciones, dejen de mirar para otro lado y se pongan a trabajar, lo tienen que hacer, a gestionar, no a coger subvenciones, pasar de aquí para allá, a llevarse comisiones y eso que no funciona. Porque en todo esto quien ha hecho su trabajo son los pescadores, lo han pescado todo, es su trabajo. Quien no ha hecho su trabajo son los gestores que tienen que vigilar que pesquen lo que tienen que pescar. O sea, no busquemos en los pescadores el problema, ni en los recreativos ni en los profesionales. Quien está dando licencias a mansalva no es el recreativo, es el señor que está en la consejería que da la licencia, sin ningún tipo de rigor. Entonces no busquemos el problema donde está la gente haciéndolo bien, quizás un poco a mejor ambiciosamente, pero bueno, no son el problema. El problema está quien no ha hecho nada, quien ha estado continuamente pues, mirando para otro sitio. Ese es el problema. Y no creo que la solución pase por darle potestad de vigilancia a unos señores privados, cuando hay medios para hacerlo. Hay medios para poder... Tenemos Guardia Civil, tenemos Guardia Nacional, tenemos Policía Municipal, hay medios. Lo que hay es interés en lo que no hay. Claro, lo que tiene este tipo de organizaciones tienen interés, están formados y tienen vocación. Bueno, los formados... O sea, a ver, una cosa son los ecologistas y otra cosa son los ecólogos, ¿entiendes? Y aquí estamos de ecologistas. O sea, lo de los balleneros, esto que lo comíamos el otro día, los del Sea Shepherd, lo hablan lo que hacen, pero ojo, que eso es un arma de doble filo. Es muy bonito y muy aventurero y mucho del ojo con el parche y demás, pero cuidado que no dejan de ser también una parte muy cercana del problema, que no solamente es eso. Por ejemplo, el Dolphin Safe, por ejemplo, en su momento lo implementaron en el Pacífico porque como pescaban cerco, los bancos de cerco capturaban un 60% un banco mixto de delfines. Entonces crearon un entorno que era lo que llamaban el atún verde, ¿no? De tal forma que, por ejemplo, en Estados Unidos, cualquier lata de atún que no fuera pescada con cerco sí podía de alguna forma comercializarse. Las que teníamos habían sido pescadas con cerco, que pescaban en este caso delfines, no. ¿Qué ocurrió? Que los cerqueros entonces se dedicaron a pescar bancos puros formados solo por túnicas, por atunes, que son los pequeñines. Con lo cual el problema que causó ¿cuál fue? Una sobreexplotación precisamente porque no permitía que crecieran. Entonces, fíjate como una medida generada por ecologistas, de una forma de implementarla, genera un problema adicional que es precisamente la sobreexplotación. Si tiene más lejos, en Canarias, todos tenemos el prejuicio de que las naves son malas. Las naves son muy malas, son de lo peor. Bueno, pues en Fuerteventura en el año 2000 se pudieron las NASA. ¿No? Y si se miran los números gordos, la captura en 2 años bajó a la mitad. Por ejemplo, en Corralejo realmente pasó de 116 toneladas a 60 y poco. Pero cuando uno empieza a medir sobre qué especie está incidiendo el anzuelo con respecto a la NASA, está incidiendo sobre mero, sobre avares, sobre cabrilla, sobre especies de mayor profundidad con los carreteres eléctricos, es decir, sobre especies que son más vulnerables porque son territoriales y además ocupan el nivel de tráfico más alto. O sea, el anzuelo, un mal empleado, puede provocar un efecto cascada y eso las consecuencias no las sabemos. Por lo tanto, creo que es de prejuicios empezar a investigar, hacer las cosas bien, con más rigor y dejarnos de ese tipo de historias que igual son bonitas e interesantes, pero que pueden ser muy peligrosas a la larga, como dice Antonio. La diferencia entre un ecólogo y un ecologista siempre se ha oído a mis alumnos cuando entro el primer día de clase, o sea, ¿cuál es? La misma que entre un sociólogo y un ecologista. Ustedes van a formarse como ecólogos. Y ojo, porque la barrera no está muy clara. Precisamente este tipo de medidas. Y una última cuestión, quizás en un momento dado también suelo planteárselo a mis alumnos en donde veces, quizás la creación de un cuerpo de inspectores específicos en la que ellos tengan, por ejemplo, ahora mismo Europa dentro de, creo que el año que viene, va a obligar a todos los barcos europeos que tengan más de 20 metros a llegar a bordo obligatoriamente a un inspector, sí o sí. Pero los que suben la cuerda
de las proposiciones que hay que subir a cuerdas, saltar y correr, o de los que vienen preparados de la universidad. Tampoco me parece mal eso, porque como te metes en un barco es un entorno bastante jodido. Desde el punto de vista profesional terminas agotado, tienes que saber nadar, porque puedes tener problemas, tienes que subirte, por ejemplo, una cofa que tiene a lo mejor un atunero por casi 40 metros, o sea que realmente tienes que estar en forma física. Claro, pero y la oposición, o sea, las oposiciones que tú presentas para inspector de esto, como salieron el otro día por el boletín, por el BOE, no tenían en cuenta licenciados, no aparecieron ningún lado, solo diplomados, y podía entrar cualquiera de cualquier carrera y tú eres inspector haciendo un cursito de un mes. Tú te dedicas a controlar la pesca en un barco con un curso de un mes. O sea que es una solución estupenda, sí, los inspectores, pero ¿para quién? Quizás habría que pelear desde las facultades de ciencias del mar para que esa competencia quede exclusivamente relegada a lo que sería en este caso biólogos marinos. Sería lo lógico. A plantearse. Sería lo Pero lógico. como pueden ver, sentido común está en todos lados. Sí, pero aquí el sentido común es el más común de los sentidos. También digo una cosa, independientemente de la posición ahora mismo, tienes que estudiar 25 temas de legislación que vamos, no es Cuando tuviste el BOE, tuviste los temas que había. Son temas explicados para gente que no sabe y orientados a, bueno, yo te digo que es esto y tú lo asumes. Y ya está, sin ningún criterio, sin ninguna opinión. Tampoco sé en el plan que hay que seguir. Yo creo que era lo que te iba a comentar, que era lo que adelantaba Antonio, el tema de las subvenciones. La Unión Europea está dando una cantidad a España y definida de un dinero X, definida en un tanto porcentaje para esto, otro para otro, para otro. Y España le da la vuelta en el BOE. España vuelve a seguir invirtiendo en infraestructura, en motores, en aumentar más, cuando desde la Unión Europea hay un porcentaje elevado, solo para concienciación. Ojalá prueba para España, pero no somos la excepción de nada. Porque modificando de alguna manera, opino yo, el tema de subvenciones en España, no dedicar tanto ya a lo de capacidad de barcos, motor y demás, porque hemos visto que eso lo que va a hacer aumentar más. Si hay poco, lo vamos a equipar con un buen coche, por así decirlo, para que capturen más, pero poco queda. Intentar potenciar o artes artesanales o artesanales controladas. Pero es que da igual, o sea, no hay diferencia significativa entre la pesca artesanal y la pesca industrial. Lo único que cambia es el tiempo que tardamos en cargarnos las cosas. Si el industrial lo hace en 15 años, la artesanal lo hace en 20. Pero al final es lo mismo, tenemos que cambiar la filosofía radicalmente. No solamente puede ser que sea artesanal y haya más gente y sea mucho más manual, o que sea industrial. Es que no funciona de una forma ni de la otra. Pero ¿por qué no se coge ese dinero en intentar, en vez de aplicar tanto a embarcaciones, mejores materiales y demás, a pequeñas campañas de concienciación o promover ciertas artes de pesca bien controladas? Eso lo hace el político. Las reservas marinas. Ya, pero si no cambiamos nosotros... Las reservas marinas son otro cuento. Porque mira, reservas marinas hay de todo tipo de pelaje, ¿no? Y realmente lo que reserva Aguilar es lo mismo, porque tú vas a la Graciosa, que es la reserva marina más grande de Europa, y puedes pescar en cualquier parte, menos en todos estos pequeñitos que están enfrente a la isla del Roque de esto, ¿ves? No me acuerdo exactamente. O sea, ¿qué es reserva marina? Es un coto de pesca para unos cuantos, para los que tienen derechos históricos, que dicen que tienen derechos históricos, y algunos que pagan la licencia deportiva de pescar allí. O sea, no funciona. O sea, una reserva marina dice área de no pesca, y áreas de no pesca hoy por hoy no existen. Y hay trampas, ¿eh? Me acuerdo en Murcia, por ejemplo, los tíos llegaban con la embarcación al borde del límite de la reserva, sacaban una pequeña charupilla, desmontaban la baliza, se la daban al de la charupa, se ponían por fuera el tío a nadar, se metía el barco en la reserva, pescaba, salía, la volvían a atonillar y para puerto. Solo hoy por eso es el 0,06% de toda la superficie marina, lo que está reservada y reservada en esos términos. Así también han cambiado mucho los sistemas de control, que por ejemplo propongo ahora mucho... Sí, pero aparte del control, Antonio, es que tú vas a la reserva y pescas en cualquier sitio. Vas a La Palma y puedes pescar casi la mitad de las reservas, vas a Ayer también. O sea, las zonas integrales de la pesca son escasas, con lo cual no consigues realmente nada. Para la pesca llegar, por ejemplo, en temas de reserva, tienes, por ejemplo, un montón de herramientas. Pero en la reserva me han dicho que hay gente que se paga las vacaciones pescando. No tiene sentido que una reserva marina gente vaya a pescar para pagarse las vacaciones. Yo no lo veo. Entonces lo que habría que luchar es por generar reservas marinas de prohibición, o sea, prohibición integral de pesca. Desde el punto de vista deberían ser. ¿Y por qué no se han hecho hasta ahora? Sí, yo no estoy en el comité que diseñó eso, pero hay colegios no son áreas de no pesca exclusiva.
cuando me presentan, bueno, tampoco a A ver, en algunas sí, resultados en algunas sí, reservas. pero en otras no. La graciosa parte no está demostrando ser tan positivo. De hecho, ahora hay pacientes también de ISA, española, que la realidad hay sobrepesca. Tenemos un marco normativo genial, o sea, pero después no hay policía para controlarlo. Como si tuviera, por ejemplo, lo que es el código de circulación y vas por la autopista y no tiene guardia civil de clase. Una anécdota, yo fui una vez en una reserva un comité de reserva mañana de La Palma, era el que vimos allí, estaba el consejero de pesca, algunos altos cargos fuimos a comer en La Palma, y le pusieron al consejero tapas, estaban prohibidas, pero él se las comió tan feliz como si no decía nada. Así que, no le más como decir. Es decir, que no tienen ni idea, no tienen ni idea. Los que están en esos altos cargos, en la consejería y demás, no tienen ni idea. Saben de peces cuando ven un plato. Pero de ahí para hacer no lo saben, no tienen ni idea. ¿Quién está en ese tipo de altos cargos? Abogados, economistas. Gente que además conoce cuando van a la playa y se cogen los pies. Claro, entonces es imposible que alguien que no tiene ni idea de lo que está tratando y además se asesora con gente que tiene menos idea que ellos, pues consiga tener una idea real del problema y cómo afrontarlo. Y cuando le dice cuál es el problema, dice, la ley no sé qué, las competencias de Europa, es decir, nada, nada. Y no hay peor enfermo que cree que reconoce su enfermedad. Ese es el peor enfermo que tenemos, porque nunca se va a curar. Nunca va a hacer nada para remediarlo. Y cuando no hayan peces, ¿qué pasará? El cambio climático. Ese ha sido el culpable. Es la coartada perfecta. Y todos los políticos se la saben. Para la pesca, solución, la agricultura. Como si fuera el problema, la solución la agricultura es la pesca. Y de hecho, el gobierno de Canarias, con dinero del FRON y de Europa, pone los carteles que dicen, si quieres pesca sostenible, consume pescado de agricultura. Pues con esa gente tenemos lo que tenemos. No hay más. No hay más posibilidad porque no da más, la venta vaca no da más leche. La alimentación de la agricultura se saca del mar, ¿no? Obviamente, son peces carnívoros, se alimentan con peces hechos pienso, pero son peces. Proporción 2 a 1. Para producir 1 kilo de pescado cultivado necesitas consumir 2 kilos Sí, de pero eso pescado. es cuánta proporción. Pero si para pasar de un tráfico a otro, te has perdido el 90% de la masa. Pero mediante la investigación eso se va a reducir, supongo. Pero es igual, aunque se reduzca, aunque lo alimente con carne de papa. Son cosas diferentes. Tú lo que no puedes mezclar es, a ver, no tiene nada que ver la agricultura, o sea, el cultivo de conejos, con la caza de conejos. ¿Verdad que tiene nada que ver? Nada. Entonces, ¿por qué hacemos una ley de pesca y agricultura juntas? ¿Por qué? Pues ahí está, pues esa gente no lo entiende. Ni eso, ni lo que está en Madrid, ni lo que está en Bruselas. No lo entienden. Y es la misma cosa, y no son la misma cosa. Porque una cosa enmascara el problema de la otra. Y no se hace nada. Sí, lo están uniendo y no es compatible. Bueno, Pues muchas gracias por predicar en el desierto.